Hoy vamos a demostrar por la palabra de Dios que la doctrina salvos, siempre salvos, no tiene fundamento bíblico y que por la palabra de Dios y con versículos bíblicos, esta doctrina queda por el piso. Veamos. Hebreos capítulo 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí este versículo enseña que podemos deslizarnos y así poder perder por el deslizamiento la salvación. Profundicemos en el tema, analicemos este asunto en base de la palabra de Dios y con versículos bíblicos. Dice que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, justo castigo. O sea que por transgresión del creyente, por desobediencia del creyente, puede haber deslice y puede perderse la salvación. Hebreos 3, 5, 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Dios premia la fidelidad. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí. Escuchen, nosotros somos casa, somos templo del Espíritu Santo, siempre y cuando, acá dice, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos casa, somos templo del Espíritu Santo, siempre y cuando retengamos hasta el fin la palabra del testimonio. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retener, como dice la Escritura, el mismo Jesús en el libro de Apocalipsis. Retengamos lo que tenemos. Retengamos lo que hemos oído desde el principio, como dice el apóstol Juan en sus cartas. Retengamos la fe. Debemos retener lo que hemos recibido para que nadie arrebate y nadie quite nuestra corona. Pero el versículo anterior en Apocalipsis dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué es lo que debemos nosotros retener para no perder la salvación? ¿Qué debemos retener nosotros para no extraviarnos y para no perdernos y para no perder la salvación? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra, la escritura, la revelación bíblica escritural, la palabra de Dios, la palabra del testimonio. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Guardar la palabra de Dios. Entonces la promesa del Señor dice, yo también te guardaré. Si tú guardas la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice, yo te guardaré. Y en el próximo versículo, en el 10 dice, en el 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Y de qué está hablando el Señor en el versículo anterior? Analicemos la Escritura. Está hablando de retener la palabra. ¿Cómo podemos ser salvos, siempre salvos, si no retenemos la palabra? Si no la obedecemos, si no la ponemos por obra y no la ponemos en práctica. ¿Cómo podemos ser salvos, siempre salvos, si no obedecemos a la palabra del Señor? Judas capítulo 1 a partir del versículo 5. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿A quiénes destruyó? A los que no creyeron. ¿Salvos, siempre salvos? ¿Cómo estos hombres no fueron salvos por cuanto no creyeron en el mensaje? Entonces, es refutada esta doctrina de salvos, siempre salvos, y es tirada por el piso. Los versículos bíblicos declaran que es una doctrina diabólica. La palabra de Dios es la verdad, no los que expresa el hombre.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cómo es posible? Si los ángeles del cielo, cuya morada era el cielo, donde veían el rostro del Señor constantemente y oían su palabra, ¿cómo fueron guardados en prisiones de oscuridad para que de allí esperen el tiempo a que sea dado el juicio para ellos? ¿Puede un hombre ser salvo permanentemente si no obedece la palabra de Dios? Si los ángeles del cielo que no guardaron su dignidad fueron traspuestos de la gloria a las profundidades del abismo para reservarlos allí en el tiempo para que luego venga el juicio sobre ellos. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Santiago 2:20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Otro tema. Si nosotros abandonamos la fe, si decaemos en la fe y ya no tenemos la fe genuina y auténtica y comenzamos a escuchar otras palabras que no son de Dios, aún en nuestra mente cuando los demonios hablan, y nuestra fe tambalea y no permanece y no se estabiliza en la palabra de Dios, en el testimonio de Dios y en el Espíritu Santo, si nuestra fe se desvía y se pierde, ¿podremos ser salvos? ¿Puede un hombre alcanzar salvación sin fe? Analice la Escritura. No me responda a mí, respóndase a usted mismo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios sin fe. Si no se puede agradar a Dios, ¿se puede ser salvo? Si no tengo fe, ¿puedo ser salvo? Si mi fe se desvía tras herejías y apostasía y palabras que no son de Dios, y si mis oídos se abren a espíritus que no son de Dios, ¿puedo ser salvo? No me responda a mí, respóndase a usted mismo. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa es la verdadera fe. Dios le da una orden a Abraham y dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Abraham nunca supo cuál era la tierra a la cual Dios le iba a mostrar. Y él con fe y por fe y para fe salió y caminó. Un vasto desierto caminó hasta llegar a la tierra que Dios le iba a mostrar. Él no sabía, él tuvo la fe auténtica y verdadera. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Obedeció. Abraham obedeció. Voy a poner 5 puntos, nada más, porque no voy a hacer muy extenso el video. 5 puntos. Abraham dice, obedeció, por lo cual recibió la promesa que Dios le había dado. Por desobedecer, puedo perder mi salvación. Por falta de fe, puedo perder mi salvación. Por no oír al Espíritu Santo, puedo perder mi salvación. Por deslizarme en el pecado, en la transgresión, en el desviamiento de la fe auténtica, puedo perder mi salvación, o sea, por deslizarme. Por no atender a la palabra de Dios, puedo deslizarme. O sea, por desatender la palabra de Dios, por no darle crédito a la palabra de Dios, por no darle la importancia que merece la palabra de Dios, puedo perder la salvación. Yo solamente doy 5 puntos. Hay mucho más para hablar y el tema es muy profundo para tocar, pero este es un análisis breve de aquellos que atestiguan y dicen, yo soy salvo porque una vez creí
y recibí en mi corazón a Jesús, y Jesús es mi Salvador, y Él es mi Señor, y ahora camino con Dios, pero en secreto comete pecado, hace transgresión, no obedece al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo le habla y le redarguye, cierra su corazón, hace lo que le parece, pero no conforme a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios dice que no andamos por vista, sino por fe, tambalean en la fe, murmuran, cuestionan, dicen cosas que no son. ¿Podrán ser salvos? Dios prometió la salvación para todo aquel que cree. Pero la palabra del testimonio, la palabra de Dios y la palabra del Espíritu Santo nos insta y nos dice, guardemos hasta el fin el testimonio, la palabra de Dios y nuestra relación y comunión con el Espíritu Santo, porque de lo contrario perderemos la salvación. La salvación es gratuita, la salvación es un don, es un regalo de Dios. No tenemos que hacer nada para merecerla, solo creer en el Señor Jesucristo y entregar nuestro corazón a Él, a Dios. Pero no vivir una vida como vivíamos antes en el pecado, que hacíamos lo que a bien a nosotros nos parecía. Ahora tenemos una vida en sujeción a la palabra, al Espíritu Santo y al testimonio del Dios verdadero. Debemos dar el ejemplo y el testimonio por sobre todas las cosas. Y la palabra de Dios guardar en nuestro corazón para que el Señor también así nos guarde de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es necesario guardar la palabra de Dios. Es necesario guardar la fe. Es necesario obedecer al Espíritu Santo de Dios. ¿Se puede perder la salvación? Se puede perder la salvación. La pregunta, ¿se puede perder la salvación? La respuesta es sí, se puede perder la salvación. Si no guardamos el vínculo con el Espíritu Santo, si no tenemos comunión unos con otros, porque la promesa del Señor es esta, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando, dice la Escritura, tenemos comunión unos con otros. ¿La sangre de Jesús limpia pecados? Sí, amén, limpia pecados. ¿Cuándo? Cuando tenemos comunión unos con otros. Cuando yo a mi hermano lo puedo ver a los ojos, que le pueda ver en mis ojos. No esconderme de mi hermano. No desviar la mirada y mirar para otro lado. No, sino que yo poder verle a los ojos a mi hermano. Y no guardar rencor ni nada por el estilo, sino que pueda yo tener comunión con mis hermanos en la fe. De esa manera dice la palabra, se cumple la palabra y dice la palabra que de esa manera la sangre de Jesús limpia todo pecado que pueda haber en mi vida cuando yo tengo comunión con el Espíritu Santo primeramente y luego yo tengo comunión con mis hermanos en la fe. Y no tengo que estar escondiéndome de ellos, ni desviar mi mirada, sino que mirarles a los ojos y de corazón expresar el amor de Dios. ¿Se puede perder la salvación? Sí, se puede perder la salvación si tú descuidas este don tan grande y maravilloso que Dios nos dio, la salvación eterna que Dios nos regaló por su misericordia, bondad y por la promesa que Él había hecho desde tiempos antiguos. Termino nuevamente con Judas 1:5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, luego destruyó a los que no creyeron. Primero los rescató, primero los salvó, les mostró su amor, su misericordia, les dio su palabra, mas por cuanto no creyeron y no permanecieron en la palabra y el testimonio de Dios y en el Espíritu Santo, fueron destruidos.